Cuando era niño, pues vengo de un hogar donde éramos 5 hijos. Yo soy el cuarto, así que en nuestra casa siempre había mucho movimiento, mucho juego, muchos juguetes. Papi trabajaba y mami lo ayudaba en el trabajo y a la misma vez pues nos cuidaba y siempre andábamos con ella, ¿verdad? En las tareas del trabajo, de la oficina que ella hacía, y entonces pues cuando no teníamos clases pues andábamos con ella siempre en el trabajo, en oficinas de gobierno, en distintas gestiones que ella siempre trabajaba. Siendo casi el más pequeño, pues siempre tuve los hermanos mayores, ¿verdad? Que en distintos momentos se hacían cargo de nosotros los más pequeños. Y eventualmente pues nació mi hermano menor, Saúl, que era el más pequeñito de todos, y los grandes ya iban saliendo del hogar a la universidad y demás. Y nos quedamos pues los últimos tres que éramos más contemporáneos. Cuando yo era más pequeño, eh, mis juguetes básicamente eran lo que se llama action figures, en específico los G.I. Joes. Era lo que a mí me gustaba y tenía toda la colección. Entonces, pues básicamente los juegos eran jugar con las figuras y pretender, ¿verdad? Como que los muñecos y los equipos estaban llevando a cabo alguna aventura, o sea que había mucha imaginación en jugar con esos muñequitos plásticos. Y cuando yo era más grande, pues entonces ya eran más actividades afuera en el patio, correr bicicleta, correr patineta, eventualmente correr motoritas y go-karts. Era mucha actividad en el patio. También nos gustaba con los vecinitos, que vivíamos como en el campo, entonces nos gustaba caminar por el monte, por el bosque y pero la mayoría de las actividades eran outdoors. El videos electrónicos y cosas electrónicas ya era yo bastante grande cuando ese tipo de juguete lo hubo en mi casa. A diferencia de ahora, que los jóvenes de ahora, pues, desde pequeñitos, pues, sus juguetes principales son juegos electrónicos, aunque también, ¿verdad? Como mis hijos, que también tienen sus deportes y sus cosas, ¿verdad? Para balancear que no todo sea electrónico, sino que haya también actividades físicas y de compartir social. Mi primera experiencia de trabajo fue, ¿verdad? De jovencito, teenager. Pues trabajábamos siempre en el negocio de mi padre. Íbamos y ayudábamos en días libres o en verano. Nada fijo, pero sí siempre sacábamos unos días o unas semanas para trabajar y ayudar en tareas que fueran sencillas, pero no, ¿verdad? Participábamos y hacía trabajo, ¿verdad? Que era válido, que era bueno, pero en actividades que fueran seguras. Y ahí pues pude ver a las demás personas que trabajaban y en lo que consistía, ¿verdad? Ganarse el sustento trabajando en labores de taller o manuales. Después más adelante, cuando estaba, yo creo que en mi primer año de universidad, tuve un trabajo fuera, que fue en las tiendas de ropa La Gran Vía, unas navidades. Mi mamá habló con el gerente y pidió trabajo para que yo tuviera esa experiencia, y trabajé en la tienda de ropa La Gran Vía unas navidades. Todas esas experiencias, ¿verdad?, pequeñas que uno va acumulando, pues te van enseñando, ¿verdad?, cómo el trabajo requiere una disciplina, ¿verdad?, cumplir con unas funciones y obtener una recompensa económica, ¿verdad?, con la que se pueden planificar otro tipo de cosas para realizarse en la vida. Pues a Yarali, mi esposa, la conocí en la escuela, en el colegio Capitán Correa. Ella llegó, ya yo estudiaba en la escuela y ella entró
en escuela intermedia y hicimos amistad, ¿verdad? Yo y varios amigos con Yara, Alice y las hermanas y otras amigas que tenían también. Y poco a poco pues como que nos fuimos, ¿verdad? Haciendo una amistad más de interés como novios. En todos los años, ¿verdad?, que he estado casado y que he formado una familia, pues ahí es que he entendido el valor y la importancia de una familia unida, con hijos, ¿verdad? Y creo que es la estructura más importante que tiene la sociedad y los humanos, ¿verdad? Para progresar, para crecer y para dejar un legado en una generación futura de personas de bien. Pues mi experiencia con mi familia, ¿verdad? Pues no fue que uno planificó tener cierta cantidad de hijos, ¿verdad? Sino que es algo que va ocurriendo, ¿verdad? Después que nos casamos, eventualmente vino el primer hijo, después el segundo y luego el tercero. Pero no es algo que fue como un plan bien planificado, va surgiendo y es algo bonito y le da propósito, ¿verdad?, a la familia y a la relación. Viniendo de una familia un poco más grande que la mía, pues hay un poco más de tiempo para dedicarle a cada uno de los hijos, porque pues, 2 padres, 3 hijos. En mi caso, como éramos 5 y solo papá y mamá, pues ellos tienen que dividirse más, ¿verdad? Y hay un poco de dinámica. Los recursos pues están más disponibles entre menos hijos. Pero creo que es importante, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, en mi opinión, que las familias tengan el máximo de hijos que puedan, ¿verdad?, conscientemente cuidar y mantener y darle cariño y amor, ¿verdad?, que no se afecte nada de eso, pues. Las expectativas al llegar al matrimonio pues son, ¿verdad?, de formar una familia o de compartir con una persona que es afín con uno, que tiene mentalidad similar, ¿verdad? Y entonces disfrutar ya en la adultez, cuando jóvenes pero adultos ya, disfrutar, ¿verdad?, de un compartir, de una vida juntos y eventualmente formar una familia. Mis padres se casaron más jóvenes, o mi mamá en particular, porque en esa época eso era más común, pero creo que nosotros también nos casamos a una edad razonable, habíamos ya hecho estudios y decidimos formar la familia. Mi experiencia en el sistema público, pues yo la valoro porque fueron en mis primeros años, como hasta 5º grado, y yo estudiaba en las escuelas del casco urbano de Arecibo, y eran había menos control sobre los estudiantes, ¿verdad? En los momentos donde no había clases, siendo aún de pequeña edad, pues uno salía a las calles, a las tiendas, a los comercios, ¿verdad? Y que ahora uno lo ve, ¿verdad?, como padre y parece riesgoso, pero en ese momento pues disfrutamos de un estilo de participar de unas cosas en esa vida urbana que creó recuerdos y buenos momentos, ¿verdad?, en mi niñez. Y fueron porque estudié en las escuelas públicas del casco urbano. Ya una vez me vuelvo a escuela privada, pues entonces ya ahí está la estructura de que la escuela está en un lugar ya más retirado del pueblo, y entonces pues ya ahí es todo cerrado, te llevaban por la mañana, coges las clases, y entonces pues la educación sí era más estructurada y se podría decir que, ¿verdad?, mejor.
pero básicamente el aspecto del cuidado y la seguridad de los estudiantes, que eran lo que mis papás buscaron al movernos a la escuela privada, pues sí, es un ambiente más controlado. Decidimos matricular al primero de nuestros hijos en Marista, porque como padres, ¿verdad?, que teníamos ese primer hijo, habíamos estado averiguando y preguntando sobre las escuelas que fueran, ¿verdad?, mejor en términos educativos. Y pues nos habían comentado de que Marista era un muy buen colegio. Está relativamente, no tan cerca de donde vivimos, pero está relativamente cerca. Y en ese momento Yarali trabajaba también en una planta farmacéutica en Vega Baja, por lo que transitaba mucho entre Arecibo y Vega Baja, o sea que el colegio quedaba en ruta. Y evaluando el área en donde nosotros nos movemos en el día a día en ese momento, pues decidimos que era la mejor opción y creo que fue lo correcto. Habiendo estudiado en un colegio cristiano evangélico, pues, ¿verdad?, había un énfasis también en educación cristiana y pues se desarrollan, ¿verdad?, unos valores morales y cristianos que son importantes para el resto de la vida. Y ahora pues sí, lo valoro y por eso mis hijos también están en una institución como Marista, que también educa y fomenta esos valores cristianos que van a ayudar a formarlos a los jóvenes como personas de bien. Al igual, ¿verdad?, que muchas familias, ¿verdad?, se espera que las generaciones que siguen pues sigan logrando alcanzar nuevos retos y nuevas metas. En el caso, pues mi papá no tuvo educación formal universitaria y se destacó, ¿verdad?, con su trabajo, a pesar de no tener educación universitaria. Sin embargo, él pues fomentó en sus hijos que nosotros sí tuviéramos una educación universitaria que nos ayudara, ¿verdad?, a alcanzar metas nuevas. Y al igual ahora uno de los hijos pues quiere que alcancen esas mismas metas y todavía aún más, ¿verdad?, que mejoren lo que pudo haber hecho uno o hizo uno y que alcancen metas todavía más altas. Generación a generación siguen alcanzando metas cada vez más altas.